Muy buenos días, iglesia. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, independientemente de cuál sea la situación, en todo tiempo bendeciré a Jehová, dice el salmista. Su alabanza estará ¿de qué? De continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo creo que es importante irrumpir con ese mensaje un domingo en la mañana por el hecho de que nosotros somos creación. De hecho, somos la corona de la creación del que nos creó, y toda creación está hecha para exaltar y alabar y magnificar el nombre y el poder de aquel que tuvo a bien en su soberana voluntad permitir que estuviésemos sobre este suelo y bajo este cielo. Fíjese, usted ve cualquier objeto creado, y ese objeto creado, ¿qué es lo que hace? Exaltar a su creador. Usted ve un carro de tal marca y ve la marca de el que manufacturó el carro en el guía, en el baúl, en el bonete, donde sea, dice la marca del que creó el carro, si es Toyota, si es Mercedes, si es BM. ¿Y nosotros qué somos? Imagen y semejanza de Dios. Yo te pregunto, ¿y la marca de Dios dónde está en tu vida? Cuando la gente ve el caballaje de tu motor, cuando ve la potencia de tu intelecto, cuando ve la familia que Dios te ha permitido formar, ¿qué ve? ¿Ve la marca tuya o ve la marca de Dios? Nosotros fuimos hechos para la alabanza de su gloria, no para otra cosa. Pero tendemos en nuestra naturaleza pecaminosa a querernos llevar la gloria a nosotros. Pero la gloria es Él. Y si estamos aquí respirando, y si estamos aquí reunidos para ser edificados en el conocimiento de su palabra, es por su voluntad. No porque nos lo merezcamos, porque no nos merecemos nada bueno, sino que por su gracia hemos sido otorgados misericordia, hemos sido otorgados salvación, y su Espíritu Santo que nos permite desenvolvernos en este contexto terrenal, buscando proceder en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, gracias por recibirme nuevamente en Ministerio Bendiciendo a las Naciones Reino Unido. Ya tenemos muchos años de relación. Recuerdo que conocí a mi querida hermana Luz y a mi queridísimo pastor Pedro Pablo cuando iba de salida de Londres. Después de 2 años de estudio, me topé con vuestra hermosa congregación, y a partir de ese contacto que tuve con el pastor, nació una amistad con grado de hermandad que ya el año que viene cumple 10 años. Yo recuerdo que la primera vez que vine acá, se recordarán, yo tenía pelo. Algunos de ustedes continúan con pelo, pero yo lo he perdido. Y he ganado otras cosas, pero he perdido pelo. Y eso es una gran satisfacción que me da poder volver cada cierto tiempo a esta iglesia a compartir con ustedes, y ustedes me reciben cual si yo fuese uno de ustedes, porque lo soy. Fíjense que si no me vieron cuando me llamaron originalmente, fue porque fue a buscar a Johnny allá afuera. Y dije, no voy a predicar si Johnny no está sentado ahí. Y vine, Johnny, ven que vamos a empezar. Entonces, me siento aquí como en familia me siento. Y en este momento de dificultad que hemos pasado como iglesia, especialmente la familia pastoral, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, tenemos que afianzarnos en el hecho de que Dios está en control. En el hecho de que, como le compartía a mi querida hermana Marta Mesa y a mi querido hermano Juan Carlos, hay bendiciones disfrazadas. Hay bendiciones disfrazadas, y nosotros tenemos que tener el discernimiento y la confianza en Dios y tener el conocimiento de Dios bien, digamos, anclado en nuestras mentes y corazones como para ver la bendición que está detrás de la prueba que Dios permite que se materialice en nuestro medio. Yo hoy tenía un mensaje en lo que tiene que ver con la teología del trabajo, lo que tiene que decir la palabra sobre la dinámica empresarial y de liderazgo. Ustedes saben que yo soy de profesión economista y me desenvuelvo en menesteres que tienen que ver con desarrollo de negocios y todo lo demás, pero en virtud del contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, en
esta hermosa iglesia, yo he decidido, Dios ha puesto en mi corazón, puedo decir, cambiar el mensaje. Y no vamos a hablar de teología del trabajo propiamente, aunque quizás aludamos al particular de manera superficial, pero yo me quiero enfocar hoy en el amor. En el amor. En el amor con el cual Dios nos ha llamado a proceder en el ejercicio de ser cristianos. Como decía la pastora Luz, nosotros tenemos que redescubrir nuestro llamado y avivar esa fe y avivar esa pasión y reenamorarnos de modo que volvamos a emprender nuestro llamado como cristianos según ese primer amor que expresamos en aquella oportunidad cuando por primera vez recibimos la gracia que emanó del corazón de nuestro Señor. Y yo creo que el verdadero amor, no el superficial, el verdadero amor se basa en la obediencia. A veces gente dice, no, yo amo a Jesús. Y se olvida de la doctrina. Y se olvida de los mandatos. Y se olvida de los parámetros. Pero si verdaderamente amamos a Dios, ¿qué hacemos? Obedecemos sus mandamientos. En ese sentido, vaya conmigo al Evangelio de Marcos. Vamos a tomar la escritura de hoy del Evangelio de Marcos. Empezando en el capítulo 12, en el versículo 28, leemos las siguientes palabras. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjense que los escribas abordan a nuestro Señor no necesariamente queriendo aprender doctrina, no necesariamente queriendo abstraer sabiduría del rabino, sino queriendo quizás tenderle una trampa. Los escribas siempre estaban buscando modos y maneras de engañar a nuestro Señor, pero nuestro Señor, siendo omnipotente, omnisciente, ¿qué hizo? Utilizó esa ocasión como una oportunidad para poner de relieve sobre qué él estaba parado. ¿Y a qué hizo alusión nuestro Señor? ¿Se inventó una nueva doctrina? ¿Articuló una herejía como querían los escribas? ¿A qué hizo alusión? Al Antiguo Testamento. Fíjense que nuestro Señor, si bien estableció un nuevo pacto, ¿a qué vino? A abolir la ley, a cumplirla, a cumplirla. A veces nosotros que somos partícipes del nuevo pacto, creemos que estamos por encima de la ley. Y eso no es así. La ley tiene que ser cumplida en toda su plenitud. Y si bien nosotros somos perdonados, no es porque nos merecemos ese perdón, sino porque alguien en efecto cumplió la ley en toda su plenitud. Déjame ponerlo de la siguiente manera. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos específicamente, son los parámetros a partir de los cuales nosotros como creación podemos establecer comunión con Dios. Ahora, para poder establecer comunión con Dios a partir de los 10 mandamientos, nosotros tenemos que cumplirlos a plenitud en todo momento. Cosa que dada nuestra pecaminosa condición es imposible. Imposible. Ahora usted le pregunta a la persona promedio allá afuera si se cree que es una persona buena y le dice que sí.
Yo soy una persona relativamente. Soy una persona buena. Johnny, ¿tú dirías que tú eres un hombre bueno en sentido general? Johnny. ¿Tú dirías que tú eres un hombre bueno en sentido general? La mayoría de nosotros, sí, yo soy bueno. Bueno, pero eso es según nuestra propia opinión. Pero cuando nos vemos en el espejo de los mandamientos, nos damos cuenta de nuestra depravada condición. Hay un predicador que yo sigo que se llama Ray Comfort. Él es de Nueva Zelanda y tiene un ministerio que se llama Living Waters. Él vive en Los Ángeles, California. Él sale de vez en cuando a hacerle esa pregunta a la gente: ¿usted cree que es bueno? Y la mayoría, casi siempre, 9 de cada 10 le dicen: sí, yo soy una persona buena. Y le dice: ¿te importa si ponemos eso a prueba? Le pregunta Ray Comfort a la gente. La gente dice: sí, adelante, por favor, yo soy bueno. Ponlo a prueba. Y pregunta a mi querida hermana Luz, Ray Comfort le pregunta: coméntame, fulano de tal, tú que dices que eres bueno, ¿cuántas mentiras tú has dicho en tu vida? Bueno, unas cuantas. ¿Y cómo tú le llamas a una persona que habla mentiras? ¿Qué eres tú? Mentira. ¿Y todavía te consideras una persona buena? Y dice: sí, relativamente soy bueno. Y coméntame algo, ¿tú has robado algo en tu vida, aunque sea pequeño, aunque sea una menta cuando eras pequeño? Sí, he robado. ¿Cómo tú le llamas a una persona que roba ¿qué eres tú entonces? Un mentiroso ladrón. Y te consideras una persona buena. Y como quiera dice: sí, yo soy bueno, relativamente, según nuestra propia opinión. Y después dice: ok, está bien, yo robé, yo mentí, oye, pero yo no he matado a nadie. Pero ¿qué pasa? La ley de Dios es una sola, es como un cristal. Si un cristal se cuartea en cualquiera de sus partes, ya no sirve, ya se necesita un cristal nuevo. Lo que pasa es que nosotros pensamos en Dios de acuerdo a las maneras de este mundo. Cuando íbamos al colegio, el profesor nos decía: bueno, para pasar necesitas por lo menos un 70. Con un 70 te paso de grado. Pero en el sistema de Dios es nota perfecta o no pasas a la presencia. Considerando que ninguno de nosotros que estamos sobre este suelo, bajo este techo, entre esas paredes, tenemos en nuestro haber la habilidad de cumplir a la perfección la ley de Dios. ¿Qué hizo Dios en su misericordia? Mandó al único que podía tomar el examen y sacar un 100. Por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto suena como algo que se cae de la mata, pero es muy importante que seamos recordados de esto, porque ahora hay movimientos, de hecho, hasta dentro de la iglesia, que dicen que la respuesta está dentro de ti, que tú tienes la capacidad, que tú puedes obrar para merecer y entrar en ciertas dimensiones de poder. Eso es una vulgar herejía. Dios mandó a alguien de afuera. Fíjense que si usted quiere ir al próximo nivel en su relación con Dios, usted no puede buscar adentro, porque adentro lo que está lleno de usted. Necesita algo de afuera, y ese algo de afuera se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo de Dios, se llama la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense, curiosamente, lo que estamos planteando acá se corresponde con una ley fundamental de las ciencias físicas, la de la inercia. ¿Qué dice la ley de la inercia? Que todo cuerpo mantendrá su estado de reposo o de movimiento hasta que venga una fuerza externa y lo saque de su estado de reposo y lo ponga en movimiento, o lo saque de su estado de movimiento y lo ponga en reposo. Es algo de afuera que necesitamos que nos mueva a otra dimensión en el ejercicio de nuestra vida cristiana. Porque si nos valemos de lo que ya tenemos adentro, entonces no vamos a hacer nada diferente, no vamos a hacer nada a otro nivel. Necesitamos algo de afuera, y eso algo de afuera es específico, se llama la palabra de Dios, que nos redarguye y arroja luz y revela y pone de relieve nuestra condición. Pero mientras creamos que estamos bien, mientras creamos que estamos haciendo lo suficiente para el Señor, entonces no vamos a proceder con el debido vigor, con el debido rigor en lo que tiene que ver con el ejercicio del llamado con el cual hemos sido llamados. ¿Por qué procedemos de manera complaciente? Porque nos comenzamos a sentir cómodos. Y le digo algo, iglesia, si nosotros vamos a pararnos en la brecha en este tiempo de persecución, en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad,
Tengo una noticia de última hora para ustedes. Nos va a doler y va a ser incómodo. Porque el proceso de ser conformado en el carácter de Cristo es un proceso de crecimiento. Y el proceso de crecimiento es un proceso de rompimiento. Crecer, por definición, duele. Si nosotros vamos a amar a Dios no según nuestros estándares, sino lo que Él establece, sino según los estándares que Él establece en su palabra, vamos a ser puestos en una situación de incomodidad. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a ponerte en situaciones incómodas para la gloria del que se puso en una posición de humillación para salvarte a ti de la perdición? Son situaciones incómodas en las cuales nos vamos a ver. Situaciones en las cuales profesar la verdad que establece la palabra de Dios de manera meridiana nos va a acarrear persecución, nos va a acarrear vituperios, nos va a acarrear pérdidas económicas en ciertas instancias. Dios va a ser fiel, sin dudas. Pero pararnos en la brecha en este tiempo y en este contexto y en esta parte del mundo va a traer emparejado todo lo que acabamos de mencionar. Les estoy mencionando esto porque en guerra avisada no muere gente y si mueren, mueren pocos. Y los principios del reino de los cielos no son los principios que se predican en el contexto de la nueva era y de la motivación y de tú eres grande y tú eres un semidios, que eso es lo que se predica. Si tú quieres avanzar en el reino de Dios, tienes que entender que los principios que nos permiten avanzar en este caminar son principios que parecen no hacer sentido. Son principios que nos dicen que se sube bajando, se vive muriendo, se recibe dando y se es primero siendo el último. Tú quieres avanzar, te tienes que poner de último. Tú quieres subir, tienes que bajar, ayudar a los demás. Quieres vivir, tienes que morir a ti, tratando a los demás, como dice Pablo en Filipenses, como superiores a ti. El problema es que nosotros nos queremos mover como la gente se mueve en el mundo. Ah, no, aquí todos somos iguales. No, yo considero a todos y cada uno de ustedes como superiores a mí. Solo si los veo de esa manera es que voy a poder servirles según lo que Cristo establece en su palabra. Porque así fue que Cristo nos trató. Siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo? Se despojó y se humilló hasta lo sumo para servirte a ti y a mí. Y nosotros en dimes y diretes, no, que yo soy igual que el hermano, entonces yo no me voy a servir, no me voy a poner a servir al hermano. Pero es que yo tengo el mismo derecho que ella o el mismo derecho que él. ¿Cómo es que le están dando eso a ella y no a mí? Así no operamos en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, claro, creemos en justicia, pero operamos en una actitud de servicio, de sacrificio, de tú eres superior a mí. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo a mi hermana y a mi hermano, cual si ellos fuesen Cristo, cual si ellos fuesen Dios. Y si no los considero superior, entonces no estoy sirviendo, siguiendo el parámetro de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero en el mundo ahora lo que estamos hablando es de derechos, tengo que protestar si no me reconocen mis derechos, de yo merezco esto y yo merezco lo otro, y no estamos considerando el precio que nos toca pagar a cada uno. Entonces estamos procediendo sobre la base del amor a Dios o del amor a la carne y a las cosas que están aquí, que perecen y que no permanecen para siempre. Es la pregunta que nos tenemos que hacer en este contexto. Ahora, por más que nos esforcemos, reitero, nos vamos a quedar cortos. Por eso Dios mandó a alguien de afuera, porque tú y yo no tenemos la solución a ese problema nuestro de fábrica. Es de fábrica. Hermana Luz mencionó que desde la última vez que nos vimos, ahora tengo una pequeñita y un pequeñito, lo que hace la pandemia, ¿verdad? Tengo una pequeñita de 3, 4, acaba de cumplir, fue antes de la pandemia, que nació Olivia, y Jonathan Josué, que nació hace 6 meses. Pero a Olivia, ni a Jonathan Josué tampoco, tendré que enseñarle a mentir. Ella mintió automáticamente. Tan pronto se vio en una situación, digamos, comprometedora, se inventó algo para salirse del problema. Yo no le enseñé a hacer eso.
No le enseñé a manipular, no le enseñé a no querer compartir. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos de fábrica. Lo tenemos de fábrica. El mundo opera sobre la base de una cosmovisión que dice, no, que todos somos buenos, y es la sociedad que corrompe al hombre. Por eso tenemos que cambiar. ¿De qué se habla en este mundo? Especialmente en estos tiempos en Occidente, hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar el sistema, necesitamos un nuevo sistema político, necesitamos empoderar a ciertos grupos para cambiar el sistema. No, el problema no es el sistema, el problema es nosotros, no el sistema, sino la gente del sistema, tú y yo. Porque tenemos ese virus de fábrica. Lo que necesitamos es cambiar el sistema que tenemos nosotros entre nuestras orejas y en lo blando que esconde el pecho. Nacer de nuevo, no de acuerdo a la naturaleza de carne, sino a la naturaleza de espíritu. Porque lo que nace de carne, carne es, y lo que nace de espíritu, espíritu es. Tenemos que morir a lo que nosotros queremos. Porque a veces usted cree que no avanzamos en nuestra dinámica de oración. Y uno dice, pero yo estoy orando en el nombre de Jesús. Yo estoy orando en el nombre de Jesús. Pero dice en el libro de Salmos que Él concederá las peticiones de mi corazón. Sí, pero ¿qué dice antes de eso? Deleítate en quién. ¿Y qué significa Jehová? Curios. Señor. Si mi deleite es en el Señor, entonces, ¿cuál es la petición de mi corazón? Hacer la voluntad de mi Señor. Entonces es en función de eso que Él concede las peticiones de mi corazón. Según yo me deleito en Él. No según yo me deleito en lo que yo quiero, en mi ambición, en mis prioridades. Que eso es lo que le presento cuando oro, muchas veces, en nuestra naturaleza, eso es lo que le presentamos. Y podemos ir a Él con esos particulares, porque bien nos los enseñó nuestro Señor. Cuando sus discípulos le preguntaron, oye, enséñanos a orar. Usted vio ahí que dice, danos hoy el pan de cada día. Pero eso no está al principio. ¿Cómo comienza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero déjame sacarle el plato aparte a Dios. ¿Qué es santificación? Es apartado para algo en específico. Tú tienes un tiempo y un espacio y un presupuesto apartado para Dios. Y tú empiezas con eso, tú empiezas con lo que tú necesitas. Si alguien entra en su presencia y lo que está es pidiéndole, ¿cómo usted va a percibir a esa persona que nada más le pide? Y no reconoce, digamos, la honra que merece su persona, no por quien usted es, sino porque por el hecho de que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos creamos que somos la gran cosa. Nuestro valor no está construido sobre la base de quiénes somos, sino de a quién le pertenecemos. Porque si vamos a lo que somos pecadores, depravados. No, que ya yo me convertí, Jonathan. Tú todavía tienes la naturaleza de pecado. Hay gente que se convierte y ya cree que es santo. Ay, sí, Jonathan, yo nací de nuevo. Oh, sí, yo también por la gracia de Dios. Pero ¿qué dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos? El mal que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque la carne todavía está en ti, hermano. No te confundas. Sí, tú fuiste justificado y tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da poder sobre el pecado, pero todavía la carne está en ti. Tú no estás en la carne, pero la carne está en ti. Por eso tienes que mantenerla en jaque. Lo que quiere el enemigo es que nos creamos que ya no estamos susceptibles al pecado. Eso es lo que quiere el enemigo. Que no nos demos cuenta que el mal todavía está en nosotros. La carne está en nosotros. Nosotros no estamos en la carne. Cuando estábamos en el mundo estábamos en la carne. Imaginábamos el mal, lo planificábamos, nos deleitábamos en el mal, estábamos en la carne. Ahora estamos en el espíritu, pero la carne sigue en nosotros. Como compartía con mi hermano Juan, cuando comíamos ayer en su casa, hay 3 fases en esta dinámica de la vida cristiana. La primera es la justificación. ¿Qué tú hiciste para ser justificado? ¿Hiciste algo? Nada. ¿Fuiste justificado por la fe? Pues hice algo, Jonathan, creí. Bueno, sí, creíste y te quisiste convertir, pero ni eso vino de ti. Porque aquí hay que poner el querer como el hacer. El mismo Santo Espíritu de Dios. Ni de eso nos podemos gloriar. Ni de eso nos podemos gloriar. De que quisimos convertirnos y de que quisimos cambiar nuestra vida. Eso lo puso
el Espíritu Santo de Dios en nosotros, Él es el que convence de pecado. Dice la palabra que el obrero es digno de su salario. De modo que si yo trabajo y me pagan un sueldo, eso es lo que yo me merezco. Ahora, en lo que respecta a la salvación, yo no hice nada para merecerlo. De modo que ni un ápice de gloria me pertenece a mí, todo es la gloria de Dios. Ya tú fuiste justificado por la fe. Que dice Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Antes de esa justificación, ¿qué había? Guerra entre Dios y el hombre. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Separa a Dios del hombre. Eso es como que yo cometa fraude contra el gobierno británico. Yo soy un enemigo del Estado. Nosotros desobedecimos los parámetros de Dios en Génesis capítulo 3 y entramos en una situación de guerra. Teníamos una gran deuda con el Estado, por así denominarlo, por así ponerlo, para ilustrarlo. Pero ¿qué pasó? ¿Nosotros pagamos esa deuda? No, la deuda la pagó nuestro Señor en la cruz del Calvario y estableció paz entre Dios y el hombre. Justificados pues por la fe en que Cristo pagó el precio, tenemos paz para con Dios. Y eso sucedió nada más cuando Cristo vino. No, ya Cristo, desde la eternidad pasada con el Padre, se había predispuesto a pagar esa deuda. Por eso todas las personas que antecedieron el sacrificio de Cristo ya tenían esa deuda paga. Porque nosotros estamos pensando dentro del contexto de pasado, presente y futuro, pero acuérdense que Dios es que un eterno presente. Y ya usted ve que Abraham es justificado por eso mismo. ¿Por qué fue justificado Abraham? Por la fe. Entonces, ya usted tiene la justificación que vino por medio de la fe en Jesucristo. Y la justificación lo libró de la penalidad del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La justificación nos libra de la penalidad del pecado, que es la muerte espiritual y física también, pero la espiritual más bien, que es separación de Dios. Eso es lo peor del mundo, que la creación esté separada de su creador. Lo peor del infierno no es el calor, no es el desasosiego, es no estar en la presencia de Dios. Ya con el precio que pagó nuestro Señor, tenemos acceso a la presencia de Dios. Y ya cuando la creación está en sintonía con su creador, ahí es que cumple su pleno propósito. Un balón de fútbol en mis pies no vale mucho dinero. Yo no soy muy buen futbolista. Un bate de béisbol no vale mucho dinero en mis manos tampoco. Ahora, en las manos de un Sammy Sosa, en los pies de un Cristiano Ronaldo, un balón vale millones de libras, de euros, de dólares. ¿Por qué? Porque todo depende de las manos. La creación al margen del Creador no cumple su propósito. Cuando Cristo pagó el precio, lo que hizo fue reunificarnos, reconciliarnos con Dios, de modo que nosotros fuésemos restituidos al valor con el cual Dios nos asignó desde el principio de la creación, cuando éramos ¿qué? Perfectos, en perfecta comunión con Él. ¿Usted sabía que nosotros estábamos en perfecta comunión con Dios? Ahora, cuando transgredimos, ahí fue que nos embromamos. ¿Por qué? Porque éramos creación nada más. ¿Qué implica eso? Ser creación nada más. Fíjense que en nuestra cultura decimos que todos somos hijos de Dios. No, que todos somos hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Todos somos creación de Dios. Dios nos creó, no nos engendró. Fíjense, yo engendré a Jonathan Josué, se parece a mí el distinguido, versión mejorada por la mamá. Él puede hacer lo mismo que yo hago, en principio. Eventualmente puede crecer, tener hijos, puede escribir libros, puede predicar. En principio puede hacer todo eso, porque es un engendro mío. El engendro puede hacer lo mismo que el que engendra. El engendro puede hacer lo mismo que quien lo engendra. Pero la creación no puede hacer lo mismo que el creador. Por ejemplo, yo he escrito unos cuantos libros. Yo tengo derechos sobre este libro. Ahora, el libro no tiene derechos sobre mí.
No, no me puede decir, Jonathan, ¿por qué tú escribiste esto en la página 91? Porque me plujo. Me da la ganariamente, porque me dio la gana, como decimos en Dominicana. Entonces, a veces nosotros le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué tú permitiste eso en mi vida? Bueno, porque lo permití. Y yo no tengo ningún derecho de pedirte, en principio no, porque tú eres creación, no engendro. Los que no son hijos suyos no tienen derecho sobre usted, no tienen derecho, digamos, a su patrimonio. Ahora, sus hijos sí tienen derechos. Nosotros no teníamos ningún derecho, ningún recurso para ir ante Dios después de nosotros haber caído en Génesis 3. Ahora, ¿quién es el único hijo de Dios? Porque Dios mandó a su hijo que unigénito, el único engendro de Dios, Jesucristo. Ese sí tiene derechos. Pagó el precio por nosotros y nosotros nacemos de nuevo en Él y adquirimos un derecho que imputado, no natural, sino que somos adoptados, como dice Pablo, adoptados en el amado y recibimos derechos imputados. Por eso es que tú oras en el nombre de Jesús. Por eso es que tú no oras en tu nombre. Yo cuando iba donde mi padre, yo iba como Jonathan de Olio, hijo de Germán de Olio, me escuchaba porque soy su hijo. Pero si iba un fulano de tal, iba en su nombre, mi padre no necesariamente le iba a prestar especial atención porque era un fulano de tal. Ahora, no, yo soy como hermano de su hijo. Fuimos a la universidad juntos en Londres. Ya lo escucha, ¿verdad que sí? Nosotros vamos en el nombre de Jesús, donde Dios, a tener acceso al trono de su gracia. No en nuestros méritos, sino en la gracia de Cristo. Para seguir con lo que estábamos explicando antes, ¿se acuerdan el 100 que sacó Cristo? Porque Cristo vino a cumplir la ley. Y dice, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y sufrió las mismas tentaciones que nosotros sufrimos y no cayó ante ninguna. Sacó un 100 en el examen. ¿Y qué hizo Dios con ese 100? Nos lo imputó a nosotros. ¿Y qué hizo con nuestra nota reprobada? Se la puso a Él. Y Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros venimos ante Dios en el nombre de Jesús, Él ve no nuestras notas reprobadas, sino el 100 que sacó Cristo. Y nos ve como justos a pesar de que no somos justos. Y somos justificados por esa fe. Ese fue el glorioso intercambio que tomó lugar en la cruz del Calvario. Dios puso la justicia y la perfección de Cristo sobre nosotros y nuestra maldad y nuestro pecado sobre Él. Gloria a Dios por ese intercambio a partir del cual hoy podemos tener acceso al trono de su gracia, que nos empodera y que nos dota de los recursos para nosotros poder en efecto cumplir nuestro propósito, que es darle la gloria a Él. Ahora, tenemos que tener claro que si bien nuestro Señor dijo que estos 2 mandamientos resumen la ley y los profetas, es un resumen. Eso no es una sustitución. Los 10 mandamientos todavía están en vigor al día de hoy. Y si nosotros recibimos la gracia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es que la evidenciamos? Es obedeciendo los mandamientos. Por eso tenemos que conocerlos. Tenemos que conocerlos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ese es el primer gran mandamiento. Y fíjese, el primer gran mandamiento lo que hace es resumir los primeros 3. ¿Y cuáles son los primeros 3 de los 10? No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen. Y no tomarás el nombre de Dios en vano. Si yo amo a Dios, yo no tengo dioses ajenos. Si yo amo a mi esposa, yo no estoy viendo a otra. ¿Hace sentido esto? Pero, ¿qué pasa? Cobra una dimensión diferente cuando yo lo hago primeramente por amor, en vez de seguir reglas específicas. Si yo amo a mi esposa, entonces yo no me tengo que preocupar por seguir reglas de manera técnica. Porque desde el amor yo voy a automáticamente, por default, si se quiere, cumplir con las reglas. ¿Me doy a entender? Si yo amo a Dios, no tengo dioses ajenos. Y mucha gente dice así, yo no tengo dioses ajenos, Jonathan, yo no me arrodillo ante imágenes ni nada de eso. Pero tener dioses ajenos no quiere decir nada más arrodillarte ante imágenes. Fíjese que a veces somos muy
sutiles y muy capaces de crear una apariencia de santidad, pero en nuestro corazón reina la idolatría. ¿Qué dice ese primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta parte delante de mí es muy importante, porque delante de los hombres yo puedo parecer bien santo, pero delante de Dios, que lo sabe todo, tengo ídolos. Tengo ídolos que compiten con la preeminencia de Dios en mi vida. Tu ídolo puede ser tu profesión, tu ídolo pueden ser tus hijos, tu ídolo puede ser tu cuenta bancaria, tu ídolo puede ser tu salud, tu belleza física, etcétera, etcétera, etcétera. Delante de Dios que lo sabe todo. Por eso es que nuestro Señor dijo, el que no deje a padre, a madre, esposa e hijos por mí, no es digno de mí. Y tenemos que leer con sabiduría. Tenemos que leer con sabiduría. Porque hay una porción que dice, el que no aborrece a su padre y a su esposa no es digno de mí. Pero lo está diciendo de una manera figurativa, no es que vas a aborrecer a tu papá. Tenemos que poner esto en contexto, porque hay mucha gente allá afuera que coge textos de esa naturaleza y dice, ay, tú eres cristiano, pues entonces tú aborreces a tu padre. No. La palabra, hermenéuticamente hablando, la palabra se interpreta ¿con qué? Con la palabra. Entonces, si por un lado Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, cuando dice, el que no aborrece a su padre no es digno de mí, no te está llamando a aborrecer a tu padre, te está diciendo que en comparación con el amor que tú tienes a Dios, tú debes aborrecer a tu padre. ¿Me doy a entender? En comparación, es contextualmente hablando. Tenemos que leer con entendimiento. Cuando Dios te dice que debes ser enemigo del mundo para ser amigo de Él, que no puedes ser amigo de Él y amigo del mundo, lo tienes que poner en contexto, porque en otra parte dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tenemos que leer interpretando la palabra con la palabra. ¿Ok? Entonces, el primer mandamiento que dice, el primer gran mandamiento que dice, ama al Señor tu Dios, resume los primeros 3. El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen. Y la mayoría de nosotros, saliendo de Latinoamérica, salimos de la tradición católica. Y dicen, no, que nosotros no la adoramos, la veneramos. Es adoración pura y simple. A imágenes. Es una cultura sincrética, paganística, que se forjó en el seno del Imperio Romano, que adoptó lo que hoy conocemos como el catolicismo romano, no por convicción de Constantino, no porque fue que Constantino tuvo una convicción de pecado, no, fue una movida política. Mientras más perseguían a los cristianos, más se multiplicaban. ¿Qué decidió el Imperio Romano? Vamos a cooptar, vamos a adueñarnos de este movimiento. Ahora queremos traer a todos los que están bajo el imperio, bajo esta religión oficial. Entonces le vamos a permitir a grupos paganos a que busquen modos y maneras de continuar con sus prácticas dentro de esta nueva religión católica. Por eso que usted ve que el catolicismo está cundido de paganismo. Por esa dinámica sincrética donde lo pagano se disfraza de santo. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Y el tercer mandamiento, ¿cuál es? El tercer mandamiento que se resume bajo el primer gran mandamiento es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y eso, mis amados, lo hacemos en la iglesia cada rato. No, que en el nombre de Jesús eso va a suceder. No, que yo voy aquí en el nombre de Jesús. Óyeme, si yo voy a Armenia, Colombia, en el nombre del pastor Pedro Pablo Arias, y hago cosas que no se corresponden con el carácter de Pedro Pablo Arias, yo estoy manipulando mi relación con Pedro Pablo Arias. ¿Cuántas veces no hemos orado y procedido supuestamente en el nombre de Jesús y no procedemos según el carácter de Jesús? Eso es deshonrar su nombre. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, tenemos que pedir de acuerdo al carácter de la persona en cuyo nombre estamos haciendo el pedimento. En otro orden también, nosotros utilizamos el nombre de Dios como si fuese cualquier cosa. Nos damos un golpe,
se nos olvida algo, ay. Eso es como que yo utilice su nombre sin querer llamarlo, honrarlo, reconocerlo. ¿Cómo usted se sentiría si yo me doy un golpe y utilizo su nombre? Lo estoy reemplazando por una palabra soez, de hecho. Eso es lo que se hace. ¿Usted reemplazaría una palabra soez o utilizaría el nombre de su madre para maldecir? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué utilizas el nombre de Dios? Ay, eso es usar el nombre de Dios en vano. El nombre o el hombre o la persona detrás del nombre es lo que le da fuerza al mismo. ¿Por qué usted cree que las empresas invierten tanto en proteger su nombre? Y si eso es una mera empresa en el ámbito terrenal, ¿cuánto más debemos honrar y respetar el nombre del Padre Celestial? Usted sabe que si usted, no sé, coge, digamos, cualquier cosa y le pone una marca famosa, Coca-Cola o Apple o Prada, usted va preso. Porque está utilizando ese nombre sin el debido permiso y sin el debido contexto legal. Y nosotros utilizamos el nombre de Dios de esa misma manera, de manera superflua, de manera ligera. El nombre de Dios es santo, santo, santo y debe ser utilizado en contextos que son igualmente santos, santos, santos. Entonces, si tú amas a Dios, tú no vas a profanar su nombre. Si tú amas a Dios, tú no vas a tener a dioses ajenos. Si tú amas a Dios, tú no vas a tener una imagen que reemplace a Dios, que es irreemplazable. Jonathan, en el cuarto mandamiento, ¿qué tú dices del cuarto? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo. El cuarto mandamiento de los 10 es el único que no es un mandamiento moral. Los 10 mandamientos, los primeros 3 y los últimos 6 son mandamientos morales. El cuarto es una señal. Déjame poner esto en contexto. ¿Cuál fue la señal del pacto de Dios con Abraham? La circuncisión. Una señal, una ceremonia. ¿Cuál fue la señal del pacto de Dios con Noé? ¿Cuál fue la señal del pacto de Dios con Moisés? El sábado. El sábado. Fíjese que si Dios dice, no mentirás, y después dice, no, ahora puedes mentir, ahí está comprometiendo su carácter. Un mandamiento moral. Dios no puede decir, no mentirás, y después decir, puedes mentir. Ahora, para que entendamos bien por qué el cuarto mandamiento no es un mandamiento moral, sino ceremonial, una señal. Si Dios dice, guardarás el día de reposo, y después dice, ya esa señal pasó, ya vino la sustancia de esa señal, ya como sucedió con la circuncisión, sucedió con el sábado. ¿Eso compromete el carácter de Dios? De ninguna manera. Si hubiese sido moral, el mandamiento hubiese estado desde el principio en la conciencia del hombre. Fíjese que, usted dirá, sí, Jonathan, pero Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Sí, pero ¿quién descansó? El hombre. Dios le dijo al hombre, tienes que descansar. Fue Dios que descansó. Y descansó no porque estaba cansado, sino porque quiso contemplar la obra de sus manos. Contemplar la obra de sus manos. Y desde siempre, desde el inicio de la creación, el séptimo día, el sábado, ha sido una celebración de la creación de Dios. Tradicionalmente, a través de la historia de la humanidad, los sábados, ¿qué hacemos los humanos? Salimos y disfrutamos la creación de Dios. ¿Qué salimos al parque? ¿Qué esto? ¿Qué lo demás? Es una celebración de la creación de Dios. En ese primer sábado celebramos a Dios como creador. En el sábado que se instituye como señal del pacto sinaítico con Moisés, ahí Dios está revelándose no como creador primeramente, sino como legislador. Te di la ley y te estoy dando este cuarto mandamiento para que tú medites sobre las cosas a las cuales renunciaste cuando desobedeciste. Y para que te des cuenta en ese día de descanso que esta ley que te estoy dando, los 10 mandamientos, tú en tu naturaleza pecaminosa no lo puedes cumplir. Desde ese momento que Israel recibió el pacto sinaítico, o fue objeto del pacto sinaítico, recibió los 10 mandamientos, ellos se dieron cuenta que no podían cumplirlo.
qué dice Pablo en Romanos? Dice que con la ley, ¿qué sucedió? Se eliminó el pecado. ¿Qué fue lo que hizo la ley? Hizo que el pecado, ¿qué? Abundara. Cuando vino la ley, abundó el pecado. Fíjense que si yo voy en la M25, that's the name of the highway here, correct? Si yo voy en la M25 y voy a 160 kilómetros por hora y no hay una ley, Johnny, que diga que el límite son 140, a mí no me pueden poner preso por ir a 160. Ahora, si hay una ley que diga que el límite es 140 y yo voy a 160, yo voy preso. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Hace que el pecado abunde. Entonces, Jonathan, ninguno de nosotros pecamos hasta que se instituyó el pacto sinaítico, ¿no? Todos pecamos en Adán, por herencia. Pero a partir de los 10 mandamientos comenzamos a pecar a título personal. Es de que Dios juzgaba antes de los 10 mandamientos por herencia. Todos pecamos en Adán, heredamos la naturaleza pecaminosa, pero cuando viene el pacto sinaítico, cuando vienen los 10 mandamientos, ahí comienza a abundar el pecado, porque ya hay una ley. ¿Me doy a entender? Ya hay una ley. Ahora, ¿qué dice Pablo en el mismo respiro que dice que la ley hizo que el pecado abundara? ¿Qué dice? ¿Dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, cuando Dios legisló los 10 mandamientos, de modo que el pecado abundara, lo que hizo con esa señal fue apuntar a Cristo. Fue primero revelar el hecho de que ninguno de nosotros teníamos la capacidad de cumplir los 10 mandamientos a plenitud y apuntar al hecho que necesitábamos un Salvador. Es como que un doctor te haga una radiografía para que tú veas lo que tienes y que tienes que pasar por un tratamiento para poder salvar tu pellejo. Porque a veces tenemos una enfermedad y ni lo sabemos y estamos de lo más normal. Y no queremos, a veces ni queremos saber que tenemos algo que anda mal. Y tratamos como que un dolorcito y como que no le hacemos caso. Gente, a los dolores hay que hacerle caso. El dolor es una indicación o de que algo anda mal o de que en efecto estás creciendo. Si tú estás levantando, mi amigo Juan Carlos, que a él y a mí nos gustan las artes marciales, nos gusta hacer ejercicios. Cuando hacemos ejercicios que nos retan, Juan Carlos, al otro día sentimos dolor, ¿sí o no? Ese dolor es bueno porque eso indica que tú estás creciendo. Pero hay un dolor, hay otro tipo de dolor que indica que algo anda mal. Pero ¿qué tendemos nosotros a hacer con esos dolorcitos? Los anestesiamos. Los anestesiamos con nuestro ego, a veces levantando el codo, a veces viendo lo que no tenemos que ver, anestesiamos ese dolor y no le prestamos atención. La ley lo que hace es poner el dedo en la llaga. Estás tomando mi nombre en vano. Tienes ídolos delante de mí, aunque delante de la iglesia y delante de tu familia, todo parezca que está normal en correspondencia con la palabra, pero hay un ídolo. Estás manipulando tu relación conmigo. Eso te causa dolor, ¿sí o no? Pero eso es lo que hace la verdad. La verdad, antes de hacerte libre, te hace miserable. Porque revela tu condición. Pero hay mucha gente que se ofende cuando se le dice la verdad. Y fíjate que para nosotros conocer la verdad, muchas veces necesitamos a alguien que venga de afuera. Que venga de afuera. ¿Cuál es su nombre, mi hermana? Pero Sobeida, hermana Sobeida, ¿cuál es la función del ojo? Pero el ojo no se puede ver a sí mismo. Yo estoy viendo sus ojos, usted está viendo los míos. Si yo tengo un moco debajo de la nariz, es mi moco, es mi nariz, pero yo no me lo veo. La hermana Sobeida me dice, hermano Jonathan, límpiese el moco. Pero yo vengo, hermana Luz, y me ofendo porque la hermana Sobeida me dice eso. ¿Y qué dice la hermana Sobeida? No, a Jonathan no se le puede decir nada. Y me quedo con el moco. Entonces, la verdad dulce y amarga que enriquece el alma, antes de hacerte libre para andar sin el moco del pecado, te hace miserable porque te dice la verdad de tu condición depravada. Ahora, ¿qué usted quiere? ¿Andar por ahí como si todo está bien o conocer la verdad y tomar cartas en el asunto? Lo que hizo la ley fue arrojarle luz a nuestra condición, pero apuntar a otra cosa.
a la solución, que es Cristo, porque la solución no está en nosotros, por eso vino de afuera, por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es de afuera que tiene que venir, porque dentro de ti no está la solución. Entonces, para que entendamos, ese primer gran mandamiento lo que hace es que resume los primeros tres. El cuarto se eliminó con Cristo, porque cuando viene la sustancia se elimina la señal. Eso es como que you're gonna make a right. You put the blinker, you put the signal. I'm gonna turn to the right. Pongo la direccional, voy a doblar a la derecha. ¿Qué sucede cuando tú doblas a la derecha? La señal se va. Si tú dejas la señal, después de haber hecho el viraje a la derecha, vas a confundir a la gente en tu entorno. Eso sucede con algunas iglesias que todavía viven las ceremonias del Antiguo Testamento. Confunden y dicen, pero mira, yo tengo que hacer obras para merecer la salvación. No, es por fe nada más, por fe en Jesucristo, nuestro Señor. Las ceremonias se eliminaron, el velo se rasgó en dos y tenemos pleno acceso a la cruz. Tenemos pleno acceso al trono de la gracia, mejor dicho. Entonces, todo lo ceremonial se eliminó con Cristo. Que quede claro eso, porque hay muchos amigos de la iglesia adventista que todavía cogen el cuarto mandamiento, lo sacan de contexto y lo ven como una ley moral cuando en efecto es una señal. De hecho, usted lee el Nuevo Testamento y se ratifican los 9 mandamientos, los primeros 3 y los últimos 6. En ninguna parte del Nuevo Testamento ve usted una ratificación del cuarto mandamiento, todo lo contrario. Usted ve que los cristianos en el libro de Hechos se comienzan a reunir el primer día de la semana. Y, digamos, una validación de que bajo el nuevo pacto nos reunimos, nos congregamos el primer día de la semana es el nacimiento de la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? En Pentecostés. ¿Cuándo fue Pentecostés? 50 días después de un sábado. 50 días después de un sábado cae ¿qué? Domingo. Era 49 más 1. Son 50 días después de X sábado. Fue en Pentecostés que nace la iglesia. Y después vemos también en el libro de Apocalipsis cómo se ratifica eso. Entonces, para que abordemos el gran mandamiento con el debido rigor, ¿qué es lo que hace el primer gran mandamiento? Resume los primeros 3. ¿Y el segundo gran mandamiento cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Si yo amo a mi prójimo, especialmente a mi padre, lo voy a honrar, ¿sí o no? ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Y sigue por ahí. No mentirás. No robarás. No adulterarás. Y hay gente que dice, Jonathan, yo no he hecho nada de eso. Entonces yo no necesito, yo puedo ser salvo por obras. Pero espérate un momento, ¿qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. De modo que si yo no robo y yo en mi corazón deseo lo que es del prójimo, de modo que si yo no adultero, pero con mis ojos lo deseo, ya soy culpable del pecado. Todos somos pecadores. Le comentaba a mis hermanos Mesa, que hemos hablado mucho en estas menos de 24 horas, que yo andaba con un amigo en Miami Beach almorzando. Y parece, yo no sé qué es lo que pasa, hermana, que en Miami Beach parece que hay una escasez de tela. No sé qué es lo que pasa. Entonces, al amigo mío como que se le van los ojos. Y yo, ¿qué te pasa? Pues un hombre casado. Y el amigo me dice, oye Jonathan, el hecho de que yo esté a dieta no quiere decir que yo no pueda ver el menú, me dijo. We know better than that, yes? Nosotros sabemos que el pecado empieza ¿dónde? Aquí y aquí. Por eso tenemos que guardar la verdad en lo íntimo. Dios conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Y el insumo del pensamiento es que el alimento. Jonathan, pero yo comí unas arepitas esta mañana, no estoy pensando en arepitas. Lo que pasa es que tú comes no nada más a través de la boca, comes también a través de los ojos y de los oídos. ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué tú estás escuchando? En eso es que tú estás pensando. Y sabes que lo que tú piensas, tú eventualmente haces. Pensamiento, acción. Y lo que tú haces se convierte en que es un hábito. Eso es lo que pasa. La gente piensa en el pecado, hace el pecado y la primera vez como que se siente un poco culpable.
Pero si reincide, mi querida hermana Luz, ¿qué va haciendo? Cauterizando la conciencia. Fíjense que en su misericordia, Dios dejó en este sistema caído frenos, cosas que actúan como frenos al mal. Y esas tres cosas son la conciencia, la familia y el gobierno. Cuando la persona peca, se siente culpable, pero como quiera reincide en el pecado, va comprometiendo la capacidad de la conciencia de ponerle freno. Una persona ve pornografía una vez, se siente culpable. Lo hace de nuevo, se siente culpable, pero no tan culpable. Ya la quinta vez, ya eso es hábito. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cauterizó la conciencia. Está desenvolviéndose en un contexto familiar. Oye, no puedo hacer algo, digamos, que le traiga deshonra a mi familia. Pero ¿qué pasa? Se desbarata la familia y ya no tiene ese freno de la familia. Y eso es lo que está haciendo, de hecho, el gobierno está desbaratando a la familia. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, usted tiene, no voy a hablar de Inglaterra, aunque yo sé que aquí también hay sistemas de esa naturaleza, pero voy a hablar de lo que sé. En Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno, buscando favor electoral de ciertos grupos demográficos en particular, le dice a la mujer: no te preocupes, tú no quieres estar con ese hombre, el Estado va a ser el esposo o el padre que le va a proveer a tus hijos. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, ¿qué sucede? Lo que llamamos en economía un efecto de desplazamiento. ¿Cuál es su nombre, mi querido hermano? Didier. ¿Perdón? Didier. Si Didier está haciendo algo que Jonathan se supone que haga, ¿qué va a hacer Jonathan? Lo va a dejar de hacer. Entonces, si el Estado está cumpliendo con mi rol como padre, ¿qué yo voy a hacer? Voy a dejar de cumplir con mi rol como padre. Entonces, existe ese efecto de desplazamiento, lo que se traduce en un desmembramiento de la familia, de modo que ese freno ya no está funcionando con el debido rigor, ese freno al pecado, y tampoco está funcionando el freno de la conciencia, porque se está de hecho comprometiendo desde las escuelas. A los niños, de hecho, en estos sistemas se les está enseñando pornografía como parte del currículo oficial. Ya no lo tienen que hacer a escondidas. Entonces, la conciencia se está cauterizando ya de manera institucional. Tenemos comprometida la conciencia, cauterizada. Cauterizar es como quemar. Si usted se quema la piel, Dios lo libre, ya la piel no siente. Lo peor que le puede pasar a una persona es no saber lo que no sabe. Y nosotros como iglesia tenemos que sentir por aquellos que no saben lo que no saben, que no saben que están enfermos con el pecado. Y tenemos que buscar a través de su Espíritu Santo que nos dé la valentía y que nos dé los recursos y que nos permite modelar con el ejemplo y con el carácter aquello que necesita ver y escuchar el mundo, de modo que eso que está muerto en ellos, el Espíritu, pueda ser reavivado. De modo que empiecen a sentir nuevamente. De modo que despierten a su gran necesidad. Yo no necesito la iglesia. La gente que dice que no necesita la iglesia, que no necesita la palabra, está muerta espiritualmente. ¿Usted desayunó esta mañana? ¿O comió algo? Menos que esté ayunando. Eso quiere decir que usted está vivo carnalmente. Ahora, si no leyó la palabra y no oró, eso quiere decir que quizás no está tan vivo espiritualmente. Y el que no vino, que dijo yo no necesito ir a la iglesia, no es que no necesita, es que está muerto espiritualmente. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como iglesia? Salir y pedirle a Dios que tenga misericordia y que avive los corazones y que haya un avivamiento en esta ciudad y que nosotros podamos ser el instrumento a través del cual ese avivamiento tome lugar. Fíjense que lo que Dios ha determinado va a suceder porque va a suceder. Ahora, nosotros tenemos que buscar ser los privilegiados en fungir como el instrumento a través del cual Dios va a hacer material su voluntad. A veces nosotros leemos Efesios que dice a los que Dios llamó, Él predestinó. Entonces ya todos los que van a ser salvos ya fueron elegidos por Dios. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿a qué nos ha mandado Dios? A predicar la palabra. A todo el mundo. A todo el mundo. Y los que en efecto Él eligió van a responder cuando tú le predicas la palabra. Pero qué privilegio es ser el instrumento a través del cual la soberanía de Dios, la voluntad de Dios se hace material. ¡Qué privilegio! ¡Qué gran privilegio! Entonces,
Habiendo establecido y demostrado escrituralmente que el primer mandamiento, el primer gran mandamiento y el segundo gran mandamiento lo que hace es resumir los 10 mandamientos. ¿Tenemos que cumplir nosotros los 10 mandamientos en el contexto del nuevo pacto? Definitivamente. Ahora, fíjese lo que dice el primer gran mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Yo no puedo amar lo que yo no conozco. No puedo amar lo que yo no conozco. Y conocer a Dios no es otra cosa que conocer su palabra y entenderla y aplicarla. ¿Cómo nosotros vamos a profundizar nuestra relación con Dios al margen de un conocimiento más profundo de su doctrina? A veces la gente en este tiempo dice, no, que yo lo que quiero es estar en comunidad, en una iglesia, estar en fellowship, pasarla bien. Fíjate, la iglesia no es un club social. Esto no es un club social. Este es el arma que Dios designó para hacer su voluntad en este mundo, y estamos en una guerra espiritual con las fuerzas de este mundo. Nosotros somos el reino contrario. Nosotros representamos un reino que no es de aquí, pero un reino que está destinado a vencer y que ya en efecto venció. Es cuestión de tiempo para que esa gloria se manifieste y se despliegue por cada rincón. Esto no es un club social. Este es el cuerpo de Cristo que tiene que librar la batalla espiritual. Ahora, la pregunta es si los soldados se están armando con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas. Que a veces estamos muy alertas a las cosas materiales, pero no necesariamente a lo espiritual, y vivimos cual si nosotros fuésemos de aquí. Que nos ven allá afuera y dicen, sí, este es de aquí, este es igual que yo. ¿A usted no le ha pasado que está en un grupo de personas y una de las personas hace un chiste off color, verde, digamos, coloradito, y le pide excusa, ay, excúseme, hermana Luz, o que dice una mala palabra y dice, ay, perdóneme, excúseme? Eso es indicación que usted está haciendo sal. A veces yo soy dominicano. Y a veces en la iglesia en dominicana creen que la sal es que para darle sabor a las cosas. No, pero ¿qué es lo que hace la sal? Sí, le da sabor, pero más que darle sabor, lo que hace es que preservar y ponerle freno, vamos ahí de nuevo, ponerle freno al ejercicio del mal. Si el Espíritu Santo de Dios está en usted y el mal se está haciendo en su presencia, usted le pone un freno al mal. Ahora, si la gente se siente muy cómodo haciendo esos chistes en su presencia, o viendo esas películas en su presencia, o usted se sienta a ver esas películas donde se profana el nombre de Dios, donde se adultera, donde se fornica, donde se traiciona, y usted se siente muy cómodo ahí, entonces usted está siendo parte del ejercicio del mal, no le está poniendo freno al mal. Está participando del chisme, entonces usted no le está poniendo freno al mal, usted está participando del mal. Supone que su presencia le ponga un freno al mal, le ponga un freno al mal. Y fíjese que todos y cada uno de nosotros estamos en el proceso de poner a la carne que está en nosotros en jaque, como dijimos al principio. Ya fuimos justificados, gloria a Dios porque fuimos justificados, ya entendimos eso, ¿verdad que sí? Y la justificación nos libró ¿de qué? De la penalidad del pecado. Ahora, una vez sucede la justificación o se materializa la justificación en nuestra vida, ¿qué empieza? Un proceso ¿de qué? De santificación. De santificación. Y el proceso de santificación nos da poder sobre el pecado. Y si bien para la justificación yo no tuve que hacer nada, fue una dinámica, como dicen los teólogos, monergista, donde solo Dios actuó para salvarme del pecado y de la muerte. En el proceso de santificación sucede una dinámica sinergística, donde
el hombre con su intención interactúa con la voluntad de Dios en ese proceso de apartarse para el propósito para el cual Dios lo tiene acá. Entonces, la justificación sucede al margen de ti. Es por gracia solamente. Ahora, en el proceso de santificación, Dios te ha dado, si se quiere, un margen de discreción para tú acelerar o desacelerar ese proceso. Fíjate que los justificados por su gracia, todos vamos al cielo, pero en el cielo van a haber responsabilidades, van a haber posiciones. ¿Y quiénes ocuparán esas posiciones? Los que se ocupen en santificarse, en guardar su salvación con temor y temblor. No en guardar su salvación porque la pueda perder, porque también a veces nosotros hemos manipulado eso, hemos manipulado en la iglesia ese concepto de que vas a perder tu salvación. La salvación, si en efecto tú fuiste salvo, no se pierde. A mí se me puede perder mi cartera, se me puede perder, Dios libre, mi pasaporte. Se me puede perder cualquier cosa porque soy un ser humano que comete errores y se le van algunos tiros aquí y allá. Pero lo que Dios salva no se pierde. ¿Qué dijo nuestro Señor? Al cabo creo que fue del Evangelio de Juan. Dice, a los que escogí ninguno se perdió, mas el hijo de perdición para que se cumpliera la palabra. Si Dios te eligió, tú no te pierdes. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y si se va una oveja, él deja las 99 y busca la que se va, porque si él te eligió para tú estar en el redil, tú no te vas a perder. Ahora, evidencia del hecho de que tú has sido elegido es que no te pierdes. ¿Me doy a entender? Que dice Pablo que los que estuvieron con nosotros y ahora no están con nosotros, nunca fueron de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, nunca se hubieran ido de nosotros. Entonces la salvación no se pierde. Si es algo que Dios hizo desde la eternidad pasada, es algo que no se pierde. ¿Usted cree que Cristo vino al mundo? ¿Usted cree que el Verbo se hizo carne y se crucificó y fue crucificado en la cruz del Calvario a ver quién se iba a salvar? Eso es como que uno abre un negocio a ver quién va a ir. No, Él vino a morir por ti, por mí, de manera específica. De manera específica. Ahora, nosotros en nuestra naturaleza finita no sabemos quién fue y quién no fue. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. ¿Y la fe nos justifica ante quién? ¿Ante los hombres? No, ante Dios. ¿Qué es lo que nos justifica ante los hombres? Son las obras. ¿Cómo usted va a saber si yo soy una persona fiel, una persona que posee la fe que profesa? No es nada más profesando la fe, es viviendo mi fe. Si tu vida no es el mensaje, tu mensaje no tiene vida. La fe te justifica ante Dios. Yo no puedo decirle a mi hermano Didier que la fe que él profesa no es la fe que él posee. Eso es ante Dios. Pero ante los hombres, ¿qué es lo que evidencia que en efecto él profesa esa fe? Son las obras. Por sus frutos los conoceréis. Entonces usted como cristiano tiene que dar frutos. Lo que pasa es que a veces decimos que recibimos a Cristo y que ese mensaje me impactó, pero nos quedamos igualitos. Eso es como que yo hubiese llegado aquí tarde con mi hermano Juan Carlos y nosotros le hubiésemos dicho a mi querida hermana Nuz, no, lo que pasa es que de camino para acá se nos pinchó una goma, hermana, fíjese, una llanta. Y nos bajamos a cambiarla y de momento vino un camión de 18 ruedas a 140 millas por hora y nos dio de frente. La hermana Luz nos va a creer. Nos va a decir, o Juan Carlos y Jonathan están medio locos, o son tremendos mentirosos. Así mismo nosotros decimos, no, que ese mensaje me dio, que yo me convertí a Cristo, que la palabra me ha cambiado y seguimos igualitos. Y la palabra de Dios es más fuerte que un camión de 18 ruedas a 140 kilómetros por hora. Que te haga por lo menos un rasguño, que haya un cambio, que haya un antes y un después, donde el después sea mejor que el antes. Que nosotros podamos ir de profesar a poseer nuestra fe. Y a través de la posesión de nuestra fe es que nosotros vamos a impactar el mundo, que lo vamos a redarguir y que los vamos a motivar y que los vamos a través de su Santo Espíritu a dotar de la capacidad de también venir a Cristo y entrar en este proceso de santificación que nos da ¿qué? Poder sobre el pecado.
Escriba eso en su mente y su corazón. La justificación nos libró de la penalidad. La santificación nos da ¿qué? Poder sobre la carne que está en nosotros. De modo que llevamos todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Si no, ¿qué estamos nosotros? Estamos siendo ¿qué? Esclavos de la carne. O tú eres esclavo de la carne o tú tienes dominio sobre la carne. ¿Y cómo es que tú tienes dominio sobre la carne? Nada más a través del Espíritu. ¿Y cómo es que fortaleces el Espíritu? A través de la santificación. Y ahí te doy una síntesis de lo que iba a compartir contigo originalmente, que es lo que tiene que ver con trabajo. En principio nosotros fuimos creados para tener ¿qué? Dominio sobre la tierra. Dominio. Ahora, cuando nosotros desobedecimos, ¿qué hicimos? Claudicamos naturalmente y renunciamos. We forfeited that dominion. Renunciamos a ese dominio a favor de ¿quién? Del enemigo. Por eso es que el enemigo es el príncipe de este mundo. Nosotros fuimos los que originalmente fuimos designados a ser los príncipes y mayordomos de este mundo. Cuando caímos ante la trampa del enemigo, como cuando alguien te engaña en un negocio, esa persona se apropia de lo que era tuyo. Eso fue lo que hizo el enemigo en el Génesis. Nos engañó, nosotros caímos en la trampa y ahora él tiene dominio y nosotros somos esclavos en principio de la tierra. Fíjate que antes de que, le voy a hacer una pregunta, antes de que se insertara el pecado, antes de la caída, ¿el hombre tenía que trabajar? Sí, porque Dios nos dio dominio y teníamos que, we needed to tend after the garden, teníamos que cuidar del jardín. El trabajo existía, hermana. Lo que no existía eran los cardos y los espinos. Antes nosotros trabajábamos, antes de la caída, el hombre sembraba una semilla y la semilla brotaba al 100%. Punto. ¿Verdad? Todo lo que hacía prosperaba. Punto. Por ejemplo, yo me desarrollé mucho tiempo en el área de ventas, en servicios financieros. Yo era corredor de Wall Street. Y para yo hacer un cliente, yo tenía que abordar como a 200 prospectos. Entonces, ahí tenían muchos cardos y espinos. Y a veces esa persona que me decía, perfecto, me encanta la propuesta, vamos arriba con la propuesta. Después a la media hora me decía que no. Eso es como una semilla. Tú siembras una semilla, pero si siembras la semilla así en frío, no va a suceder nada. Tú tienes que arar la tierra primero. Tienes que arar la tierra. ¿Por qué tú tienes que ararla? ¿Qué tú haces cuando tú aras la tierra? La preparas. Y fíjate que no puedes tirarla ahí en la superficie, porque la de la superficie se va erosionando, pierde sus nutrientes y cuando tú aras, tú sacas tierra de abajo que en principio tiene más nutrientes que la tierra de arriba. Porque ya bajo la maldición del pecado, la tierra está en un proceso y nosotros que venimos de la tierra estamos en un proceso de ¿qué? De constante deterioro. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que todo sistema tiende a ¿qué? A descomponerse, a descomponerse. Usted lava los platos y ya más nunca tiene que lavarlos, ¿verdad que no? Usted hace ejercicio, tiene los cuadritos, ya lo tiene una vez, ya no, más nunca tiene que volver a hacer así. Todo se tiende a descomponer. No, que ya yo me casé, ya yo la conquisté. Ya que voy a estar buscando flores y demás, tú tienes que reenamorarla constantemente. Porque todo tiende a descomponerse. Aquí me dicen, exacto. Get the message, people. Todo tiende a descomponerse y tenemos que estar de manera constante, dándole mantenimiento a las cosas. Pero que a veces en este mundo en que vivimos, en este contexto en que vivimos, nos olvidamos de que tenemos que darle mantenimiento a las cosas y estamos que trabaja y no le damos mantenimiento a las cosas. Somos, mi querido hermano, yo creo que les hice esta historia una vez, somos como aquel distinguido que se dedicaba a la tala de árboles, que se levantó temprano en la mañana a hacer una competencia, hermana Luz, con otro distinguido que hacía lo mismo, se dedicaba a la tala de árboles. Se levantaron temprano a ver quién talaba más árboles. Ambos tenían un hacha del mismo espesor e iban a cubrir territorios con la misma cantidad de árboles, de modo que estaban en igualdad de condiciones. Arrancó la competencia a las 6 de la mañana,
El que salió por este lado, por el lado oriental, talaba, talaba, talaba y no paraba, talaba, talaba, talaba y no paraba. Y la competencia, que salió de este otro lado, del lado occidental, talaba, talaba, talaba 45 minutos y después de talar 45 minutos, descansaba 15. Y cuando el que estaba talando por acá se percató que su competencia talaba, talaba, talaba y descansaba, dijo, pero yo voy a ganar porque yo talo, talo, talo y no paro. Bueno, sucede que acaba la competencia, termina la competencia, sacan cuentas y el que talaba, talaba, talaba y descansaba, terminó talando el triple de lo que taló el que talaba, talaba, talaba y no paraba. Y cuando el que talaba, talaba, talaba y no paraba, se percató del que talaba, talaba, talaba y descansaba, le ganó, le preguntó al que talaba, talaba, talaba y descansaba, oye, ¿cómo es que tú talaste el triple de lo que yo talé si yo talaba, talaba, talaba y no paraba y tú talaba, talaba, talaba y descansaba? Ante la pregunta, el que talaba, talaba, talaba y descansaba, le dijo al que talaba, talaba, talaba y no paraba, oye hermano, yo lo que hacía mientras descansaba era que afilaba mi hacha para mejorar la tala. Afilaba mi hacha para mejorar la tala. Y nosotros buscando sembrar, y nosotros buscando progresar, y no buscamos primero nuestra hacha afilar, nuestra relación profundizar con el que nos creó y el aliento de vida nos dio. Y aquí afanados en este mundo, con lo que tenemos que hacer es diciéndole a este mundo un no rotundo y diciéndole que sí a Cristo, sí a Cristo, sí al sacrificio, sí al llamado. Pero cuesta trabajo. Te siembra la semilla, la ara la tierra, pero eso no es suficiente, hermano. Tenemos que abonarla después. Pero eso no es suficiente. Usted la abona, ¡ay, qué linda! Ahí viene la plaga. Tienes que tener el pesticida también. Tienes que tener todos los elementos. Pero yo crié a ese muchacho bien. Yo le dije que no hiciera esto, pero que tiene que tener el pesticida porque tenemos la naturaleza pecaminosa. No te sorprendas con la plaga porque viene. Tienes que tener el pesticida. Mala tuya si no lo tienes. Ay, pero qué lindo está. Pero mira esta cosecha tan bella. Y viene el vecino y se la quiere robar. Ponla empalizada. ¿Por qué? Porque produce cardos y espinos, hermana, ahora. Trabajamos, pero el trabajo produce cardos y espinos y nos cansamos. Esto es lo último que voy a leer. Génesis capítulo 3. Empezando en el versículo 17. Leemos las siguientes palabras. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahí va. ¿Dónde está Johnny? ¿Se fue Johnny? Escucha bien, escucha lo que dice Johnny. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. Esto no quiere decir que no debes obedecer a tu mujer. Hay hombres que sacan esto de contexto, hermana. ¿Qué pasó aquí, Johnny? ¿Qué pasó aquí? Adán quiso ser popular con Eva. Adán sabía que la que fue engañada fue Eva. Adán no fue engañado. Adán sabía que eso era malo. La que fue engañada por la serpiente fue Eva. Adán sabía que iba a suceder lo que iba a suceder. Quizás no en toda su plenitud, pero él sabía. Pero ¿qué quiso hacer Adán en esa instancia? Ser popular con Eva. ¿Qué honró más Adán en esa instancia? El regalo. Se enamoró más del regalo que del creador. La póliza de seguro de un matrimonio es que tanto el hombre como la mujer estén más enamorada de Dios que lo que el hombre está enamorado de la mujer y que lo que la mujer está enamorada del hombre. Ahí Adán se enfrascó tanto en el regalo que se olvidó de que la honra se la debía al que le dio el regalo. Y obedeció la voz de su mujer. Eso no quiere decir que tú debes desacatar la voz de tu mujer. Ponlo en contexto, hay que saber. Por eso hay que hacer las pausas de lugar para explicar estos particulares. Porque si no, uno se mete en problemas, hermana. Dice, ya estoy bien. Sandra, ¿estoy bien? Sí, lo puse en contexto.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mírelo aquí, hermana, cardos y espinos. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la maldición con la cual nosotros tenemos que lidiar a causa del pecado. Por eso es que a veces se hace tan difícil sacar un tiempo para orar. Se hace tan difícil sacar un tiempo para servir al hermano. Se hace tan difícil sacar un tiempo para hasta venir a la iglesia los domingos, porque estamos tan enfrascados con la dinámica de trabajo, cuando nosotros en principio fuimos diseñados para la alabanza de su gloria, que teníamos que trabajar, sí, pero el trabajo era una dinámica placentera donde yo sembraba y eso daba frutos. Por más apasionado que tú estés por tu carrera, tu trabajo, trae emparejado consigo cardos y espinos. Ahora, nosotros tenemos que ser proactivos en crear las condiciones de modo que esos cardos y espinos los podamos reducir a su máxima expresión. Eso es lo que yo hago en mi labor como profesional a nivel empresarial, darle recursos a la gente de modo que pueda hacer más con menos, para que tenga más tiempo, no para estar en vano entretenimiento, sino para servir. Oye, si el trabajo que a mí antes me tomaba 4 horas, ahora me toma 2, ¿qué yo hago con esas 2 horas adicionales? ¿Me voy a entretenerme o a hacer lo que mi corazón desea? No necesariamente. Uso esas 2 horas para servir. Fíjense, the greatest ability is not how much you know or how talented you are or how educated you might be. La mayor habilidad no es tu talento, ni es tu educación, ni es tu dinero. El mayor talento, la mayor habilidad es la disponibilidad. Por eso es que tenemos que estar organizados. Por eso es que tenemos que estar preparados, tanto con el arado, como con el abono, como con el pesticida. Para que yo pueda sembrar y cosechar en menos tiempo, de modo que tenga tiempo y dinero discrecional para servir y para dar. Porque estamos lidiando con esto. Estamos lidiando con esto. Y fíjese que ser esclavo en el contexto de Génesis 3 constituía una humillación. Que fuimos humillados. O sea, eviction is something humiliating, isn't it? Que te saquen del lugar donde tú estabas de lo más bien porque incumpliste algo, eso es degradante, ¿sí o no? Eso es lo más degradante que una persona puede, una de las cosas más degradantes que uno puede experimentar. Y nosotros, siendo corona de la creación y teniendo dominio sobre la creación, fuimos despojados de ese dominio y fuimos expulsados del paraíso. Y la esclavitud, desde ese momento que hemos sido esclavos del trabajo, en cierto grado, porque si no trabajamos y lidiamos con los cardos y espinos, entonces nos morimos y eventualmente como quiera nos vamos a morir, constituyó un oprobio para el hombre. Pero Dios es tan misericordioso que Él cogió esa esclavitud, Él cogió esa maldición y la convirtió en bendición cuando vino el Hijo de Dios y Él mismo se hizo esclavo y dignificó la esclavitud para que nosotros fuésemos libres a pesar de nuestra condición. Y dije que eso era lo último que iba a leer, pero te tengo que leer lo siguiente para poner esto en contexto y aterrizar el avión cumpliendo con el debido proceso. Vamos a Filipenses capítulo 2. ¿Cómo fue, Jonathan, que el Señor dignificó la esclavitud? ¿Cómo fue que la dignificó? Filipenses capítulo 2.
donde comienza diciendo, Cristo siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿En qué versículo estamos? ¿En cuál? Perdón. El 6. Ajá, ahí vamos. Ok, pero vamos a cogerlo desde el 3. Dice, Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores. Fíjese que la dinámica de santificación, a diferencia de la de justificación, dijimos que es una dinámica sinergística, que se persigue no como llanero solitario, sino conectado al cuerpo de Cristo. Por la dinámica del ojo, hermana, porque hay cosas que yo no voy a ver y yo necesito que usted me ayude a santificarme. Porque hay cosas que usted ve que yo no voy a ver, yo tengo puntos ciegos. Entonces la santificación, muchísimas gracias, la santificación no sucede al margen de la iglesia, sucede conectado, sucede a medida que los miembros están conectados al cuerpo de Cristo. Muy importante que tengamos eso en consideración. Fíjese que si mi mano derecha se lacera y se despega del cuerpo, ¿cuál es la probabilidad de que sane esa laceración? 0. Pero si está conectada al cuerpo, si esta mano está conectada al cuerpo, si Jonathan está conectado al cuerpo, entonces todo el cuerpo, Juan Carlos, Johnny, Luz, Pedro Pablo, todo el cuerpo va a actuar en función de la recuperación de esa laceración, pero tengo que estar ¿qué? Conectado. Si no estoy conectado, el resto del cuerpo no va a poder operar en función de mi recuperación. ¿Me doy a entender? Entonces, fíjese que las demás partes del cuerpo se van a sacrificar para que la parte del cuerpo que necesita los nutrientes reciba esos nutrientes. Entonces, ¿qué hacen las demás partes del cuerpo? Consideran a la parte del cuerpo que necesita como superior. Esto es como hacer un bizcocho, ¿verdad? ¿Cómo hacer un bizcocho? Esta dinámica sinergística. ¿Qué ustedes entienden por sinergia? Pero tenemos que entender este concepto porque de eso se trata el cuerpo de Cristo. La sinergia es cuando el todo, primero vamos a separarlo. Sin quiere decir síntesis, de unificar, ¿verdad? Y energía, ¿qué es energía? Es la capacidad para hacer trabajo. Si nosotros tenemos energía, tenemos capacidad para hacer trabajo. Vamos a continuar definiendo. ¿Qué es trabajo? Es fuerza por distancia. Nosotros estamos yendo a una distancia, estamos aplicando una fuerza que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué es fuerza? Tenemos que saber eso también. Fuerza es nada más y nada menos que alar o empujar. Por eso es que la vida, hermana, es un tira y jala. Ahora, como estamos trabajando en equipo, como el cuerpo de Cristo, ¿cuál es su nombre, mi querido hermano? Carlos. Si mi hermano Carlos se está empujando y yo me pongo a alar, ¿qué yo voy a hacer? Lo voy a cancelar. Y para que eso no suceda, ¿qué yo necesito hacer? Cerciorarme de que tanto Carlos como Jonathan estamos leyendo la misma partitura, la misma palabra, la cual conocemos y estudiamos porque amamos a Cristo, y conocer a Cristo es amar a Cristo y amar el trabajo que se hace en la iglesia. Y para hacer un buen trabajo tenemos que estar leyendo la misma partitura. Fíjense que mi esposa es violinista, Carlos. Sin ella mi corazón es como un violín sin cuerdas, como un piano sin teclas, como oferta sin demanda. Ella se va por el mundo tocando su violín. Se va a Japón, a los Emiratos Árabes Unidos, a Corea del Sur. Ella no habla ni urdú, ni japonés, ni surcoreano. Ella habla un español dominicano y un inglés británico, pero ninguno de esos idiomas. Ahora, cuando está con los japoneses, con los chinitos, nunca le digo un japonés chinito. Me ha pasado y no me fue bien. No le digan japonés. Cuando está con los japoneses, se lleva de lo más bien. ¿Por qué? Porque leen la misma partitura, la que escribió Mozart, la que escribió Beethoven, Stravinsky, Tchaikovsky hace tantísimos años. Entonces saben que si ahora aquí dice empujar, todos empujan. Si ahora dice todos alar, alar. Si ahora le tocan a los vientos tener un lugar, digamos, de prominencia en la interpretación de la sinfonía, entonces los demás se callan y no lo opacan. Porque estamos leyendo la misma partitura para poder lograr esa sinergia.
Vamos a decir esto ahora en el lenguaje del bizcocho. Vamos al supermercado, compremos los ingredientes, compremos azúcar, harina, leche y huevos. Cada cosa nos cuesta £1. So we spend how many pounds? 4 pounds. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Combinamos. Diga conmigo, combinar. Para nosotros lograr la sinergia tenemos que combinar nuestras habilidades. Que la superioridad de Carlos se haga fuerte en mi debilidad y que la mía se haga fuerte en la de él. Tenemos que combinarnos, no al margen del uno y del otro. Ay, pero yo no me voy a reunir con Didier. No, yo me tengo que reunir y amalgamar con él. Ay, no, porque yo soy harina, tú eres el azúcar, yo no me quiero mezclar con el azúcar. Porque yo quiero seguir siendo harina. Pero cuando tú formas parte del cuerpo de Cristo, en cierto sentido, tú te despojas de tu identidad en torno a lo que tú eras antes. Y ya Didier deja de ser azúcar y Jonathan deja de ser harina. Y Luz deja de ser los huevos y Juan Carlos deja de ser la leche. Y todos nos unimos y somos el bizcocho. Ahora, si el bizcocho sabe a huevos, ese bizcocho no se mezcló. ¿Me doy a entender? O si sabe harina, no quedó bien. Tenemos que mezclarlos. Nosotros estamos aquí no para estar en grupo, sino para estar en equipo como el cuerpo de Cristo conectado. Y la cabeza es una sola y se llama Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Ahora fíjese, compramos, ¿cuánto gastamos? 4 pounds. Unimos los elementos, pero no me da la ganariamente, no como me da la gana. Porque a veces 2 o 3 se unen y ya tienen una iglesia. No, es según lo que dice la palabra. Algunos designó maestros, a otros profetas, según las dotaciones, según lo que dice esto. Según lo que dice la palabra de Dios. Usted combina, que dice 3 huevos, déjame poner 7. Déjame echar una media cucharada de eso. No, una libra. Lo daña. No es una combinación aleatoria, es una combinación metodológica, es una receta que viene directamente del cielo. Para todo, para el matrimonio, un hombre y una mujer. Para la crianza de los hijos, en the fear and admonition of the Lord, no como dice el mundo. No como yo crea, según el diseño. Según el diseño. Y fíjese, cuando usted combina los elementos, ¿cuánto dinero gastamos en el supermercado? Salió un bizcocho, pasó por el proceso, porque uno lo mezcló, tiene la mezcla, but you need to go through the process. Ponlo en el horno. Ahí media hora a, 350, pero a veces lo queremos en 15 minutos y lo ponemos en 700 y lo quemamos. Hay que pasar por el proceso, que es un proceso de crecimiento que muchas veces duele. Sacamos el bizcocho del horno, lo partimos en 10 pedazos, los empaquetamos y vendemos cada uno a 10 pounds. ¿Cuánto nos ganamos? 96. ¿Qué quiere decir eso, mi querido hermano? ¿Cuál es tu nombre? Frank. ¿Qué quiere decir eso? Que el todo, el bizcocho, es más que la suma de sus partes individuales. La suma de las partes individuales, 4. Cuando combinamos el todo, somos mucho más que las partes individuales. Eso es sinergia. Eso es sinergia. A eso es lo que nos llama Dios en su palabra. Despojarnos de nuestra identidad particular, de lo que yo soy, de lo que yo necesito, y me integre como la mano al guante al llamado con el cual me llamó, el que me dotó de su Santo Espíritu y el que me salvó de las tinieblas y me trajo a la luz. Entonces, que ese sea el sentir que tengamos nosotros. Que ese sea el sentir. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Que ese sea nuestro sentir, iglesia. Que procedamos en ese espíritu, no nada más esta semana, sino hasta el final de la jornada, hasta que venga nuestro Señor en su segunda venida y nos lleve de la justificación a la santificación, a la glorificación. Y en esa glorificación es donde ya no tendremos la presencia del pecado. Fíjese, la justificación nos libró de la penalidad del pecado. La santificación nos da poder sobre el pecado. Pero ya en la glorificación, cuando seamos resucitados juntamente con Cristo, ya no habrá pecado. Ya no habrá cardos ni espinos. Y estaremos en comunión perfecta con nuestro Padre Divino. Para mí ha constituido un gran honor compartir con ustedes esta mañana, mis queridos hermanos. Tenía otra cosa en mi libreto, pero cuando la hermana Luz subió acá y habló de cuál debe ser nuestra manera de proceder en lo que tiene que ver con avivar y reactivar las fuerzas vivas de este ministerio, dije, déjame reenfocarlo un poco. Ahora, en lo que tiene que ver con nuestras dinámicas laborales y empresariales y hasta familiares, hay una serie de principios que podemos aplicar para nosotros, en efecto, buscar hacer más con menos, que ya son cosas técnicas las cuales iba a compartir hoy, pero decidí mantener al margen del sermón, dada la naturaleza, dado el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo actualmente. Los que quieran saber más sobre las dinámicas técnicas y sobre más dinámicas también doctrinales, aquí al final del servicio tengo mis libros y con mucho gusto se los puedo rubricar. Y yo espero poder regresar pronto nuevamente a Inglaterra, venir con mi mejor mitad, venir completo con mi esposa y quién sabe hasta con mis hijos, y así poder pasar un buen tiempo con ustedes, galvanizando el nexo que nos une en el amor de Cristo. Dios los bendiga, hermanos.